Se vienen las últimas audiencias en la Cámara Séptima del Crimen con los alegatos, la defensa, últimas palabras, y después la sentencia está prevista para el 2 de junio. Por eso decimos que es un mes importante, porque se va cerrando esta causa donde está involucrada, como recién lo escuchaban, Brenda Agüero como principal acusada, pero también se va a tener en cuenta la situación de 10 exfuncionarios, entre los cuales, como recién le comentaba, está el exministro de Salud, Diego Cardoso, y la exdirectora de este hospital, Liliana Asís, donde hoy se va justamente a dar los alegatos con respecto a estas dos personas, y después, con el transcurso de los días y de las audiencias, van a continuar. Y a todo esto, recién decíamos, hablamos de bebés que fallecieron recién nacidos y otros bebés heridos. Están los padres y están las madres que están luchando ante un dolor interminable, un dolor indescriptible, momentos que, un juicio que se está haciendo muy largo desde enero. ¿Cómo vienen llevando todo este proceso? Estamos con mamá y papá de Fran. ¿Cómo llevan este proceso y están de acuerdo cómo se está desarrollando el juicio? Vanessa, buen día. Buen día. La verdad que ha sido un camino para nada fácil. Hemos tenido que luchar con lo que nos pasa a nosotros, con lo que esta causa ha dejado en nuestras familias, y volvernos a rearmar en un montón de situaciones, y en medio de todo esto dar pelea por lo injusto que fue. Pero bueno, hasta ahora, respondiendo a tu pregunta, sí estamos conformes. El día de ayer fue una audiencia muy importante en donde quedó demostrado justamente cómo asesinaron a nuestros hijos, porque hasta acá por ahí se habla de bebés fallecidos y no, nuestros hijos los asesinaron, no murieron por una causa natural como nos fuimos pensando en ese momento cuando salimos de ese hospital. Pero si bien esto pudo suceder, como quedó demostrado el día de ayer, por una persona que es Brenda Agüero, como dejaron muy expuesto un montón de cosas, también sucedió porque hubo un montón de responsabilidades que no hicieron su tarea como corresponde, y en eso también nosotros queremos ser firmes y marcar nuestra postura en que esto se tiene que llegar a todas sus ramas, ¿no? Porque una persona pudo actuar de esta forma porque eligieron personas no ver situaciones, no actuar. Mucho se dice, o se ha dado en estas audiencias, de decir, no vimos venir que una persona podía estar haciendo esto. Y realmente yo en los primeros casos te puedo creer que no lo hayas visto venir. Ahora, eso no quita que ellos firmaron un certificado de función cuando sabían que era una muerte dudosa. Entonces ahí ya también estaban marcando un mal accionar en cuanto al sistema de salud. Ellos, si no sabían la causa de muerte de mi hijo, deberían haber exigido una autopsia judicial. Yo me parece que esto tiene que marcar un antes y un después en el sistema de salud, en que no se pueden dar situaciones en donde elijan firmar un papel como si fuera nada. Para nosotros es nuestra vida cambiada en absoluto. Entonces, que haya estos cambios y que esta gente ahora se empiece a cuidar y a hacer las cosas como corresponde. No sabe de qué se murió, bueno, hay que hacer una denuncia, hay que llegar al fondo, no es un bebé más. Es nuestro hijo, como podría haber sido los hijos de ellos. Entonces, llegar al fondo, ser cuidadosos, ser respetuosos con la vida, porque eligieron una profesión en donde tienen que tener vocación, no se tienen que olvidar de eso, de la empatía. En este juicio hemos hablado de la humanidad que les faltó a toda esta gente para poder haber hecho las cosas como corresponde, y no llegaríamos a los casos que hemos llegado. Y hablando de esta humanidad, Raúl cree que no solo se apunta a la humanidad de Brenda Agüero, sino también de las personas responsables, de las autoridades, del exministro, directora y otras autoridades que están involucradas. Buen día, Juan. Sí, la verdad que sí, totalmente de acuerdo. La humanidad la tuvieron en cero desde el primer momento. No nos olvidemos nunca que salieron a hacer un abrazo al hospital cuando las madres se fueron sin sus hijos. De ahí nos fuimos con el alma rota y salieron a hacer un abrazo al hospital. Por otra parte, yo quería decirles que también hay gente involucrada acá, gente que ha hecho investigación interna y que no está en este juicio, y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que estén sentados también en un banquillo y den explicaciones por qué pasó todo esto. ¿Creen que esto no se termina el 2 de junio? No, yo creo que no. Yo creo que no. Tenemos que seguir hasta el fondo.
por nuestros hijos, por todos esos bebés que asesinaron, con todas las personas que estuvieron ahí. Vanessa, vamos llegando, falta en realidad todavía un mes, pero vamos llegando a un final de un proceso largo y tedioso. Hoy, ¿con qué sensaciones están viviendo esto? Yo diría que vamos cerrando de a poco círculos, que es lo que veníamos luchando y lo que necesitamos como familia, como padres, para afrontar un duelo desde otro lado. Nos fuimos de este juicio enterando de muchas cosas que no las teníamos inconclusas, pudimos rearmar nuestra historia ahí. Yo siempre digo, uno entra a un hospital y no sabe qué sucede alrededor. Está en una sala vulnerable y no sabes qué pasó. Y yo al principio empecé a rearmar mi historia con mi familia. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? Y en ese juicio pude ver con dispositivas y con todo cómo fue realmente el camino de mi hijo. Pero también me voy con la sensación amarga de que hay cosas que no pude resolver, de situaciones en donde me voy a ir con algunas dudas, y eso la verdad que es mucha impotencia porque ya han pasado todos los testigos y hay dudas que a mí me quedaron. ¿Dudas de ese día? Dudas de ese día, ya quedó claro en la audiencia de ayer, por ejemplo, que mi hijo tenía una mancha de sangre en la ranita en donde ninguno de los médicos la vio. Y no puede ser que nosotros la veamos, nosotros la mandamos a analizar cuando todo esto sucedió, pero que ninguno de los testimonios haya podido decir, sí, yo vi esa ranita con sangre y no hice nada. Eran dudas que yo me quería sacar a lo largo de este juicio y que me voy con esa sensación amarga de de aceptar de que hay cosas que no vamos a tener, respuestas que no vamos a tener. Hoy el pedido, de más respuesta por supuesto y de justicia, me imagino, para que esto continúe y que los responsables se hagan cargo de lo que pasó. Sí, hoy es el día de los imputados, esperemos que la Fiscalía ponga todo su corazón ahí en las acusaciones. Sí, creemos que no se puede minimizar nada porque son todos responsables. Entonces esperamos una justicia ejemplar para nosotros, para todos los bebés y para que nunca más pase esto, ¿no? Porque que no queden en vano todas estas muertes. Porque si vamos a seguir así en un sistema de salud que no funciona, porque hacer un cambio no es poner un nombre en una chaqueta o cambiar el color de una chaqueta. No, hacer un cambio es controlar el hospital. Entonces ese mensaje va para los que están para eso. Gracias, Raúl. Vanessa, entonces hoy van a continuar los alegatos en la Cámara Séptima del Crimen. En este caso van a hablar de la situación procesal, como recién le comentaba, de las autoridades involucradas e imputadas en este juicio, y en el medio está lo que recién escuchaban, ¿no? El dolor, el pedido de humanidad, de justicia, de poder cerrar esa historia que cuando uno escucha a Vanessa y Raúl se le pone la piel de gallina en decir qué pasó ese día, por qué no vieron esto. Bueno, son sensaciones difíciles de explicar, de entender, porque cada uno lo vivió a su manera y son sufrimientos indescriptibles, aterradores, podría decirles. Adelante ustedes. Bueno, buen apunte. Sí, claro. Ahí, Juanpi, con lo que decís. Efectivamente, ayer, pese a ese relato tan emocional y tan técnico también, por qué no decirlo, de los fiscales, adjudicándole a Brenda Agüero toda la responsabilidad por las muertes en el neonatal, a base de indicios, de fuertes indicios, pruebas, como se dice habitualmente en tribunales, no hay, o no se pudieron exhibir de la manera en que sí hoy, porque como decías vos, Juanpi, van a acusar a los 10 funcionarios del neonatal, del Ministerio de Salud. En ese caso sí hay pruebas, de cómo ocultaron, de cómo demoraron el cubrimiento justamente desde que empezaron a aparecer estos casos. Ahí sí hay pruebas, Por supuesto, las condenas en ese caso van a ser mucho menores comparadas con las que podría llegar a recibir Brenda Agüero en el caso de que la declaren única culpable de las muertes. Sí, así es. Bueno, gracias, Juanpi, gracias por ese testimonio. Vamos a cambiar ahora de